No vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Te estarás preguntando por qué Ecuador está pasando por una ola de caos y violencia dentro del país. Para entender por qué justo ahora y no años atrás explotó el caos en Ecuador, hay que indagar varios puntos claves. Bien, también nos comunicamos justamente desde Quito, Flor Layedra, con información importante sobre lo que sucede en este momento. ¿Cómo se encuentra el estado actual? Adelante, te escuchamos, Flor. Este tipo de luego de que un grupo de delincuentes utilizó el medio de comunicación desde televisión. Hoy por hoy en Ecuador muere violentamente una persona casi cada hora. La violencia de las bandas del crimen organizado está siendo bestial, tanto luchando entre ellas como contra el propio Estado. Pero por si esto fuera poco, ahora amigos, la situación parece estar escalando aún más, hasta el punto de amenazar el propio control del Estado ecuatoriano sobre el territorio y las instituciones públicas. Precisamente por eso Noboa se ha visto obligado a declarar en el país un estado de conflicto armado a nivel interno. Ha declarado el estado de excepción para que así el ejército pueda tomar el control de las calles y también de las cárceles. Incluso se ha impuesto un toque de queda a las 11 de la noche, entre otras muchas medidas. En otras palabras, ha llegado la mano dura. El ejército de Ecuador detiene a 329 terroristas en 24 horas. La crisis en Ecuador no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Para comprender cómo hemos llegado hasta este punto, tenemos que retomarnos a finales de los años 90, cuando el país sufrió una grave crisis económica. La causa fueron la mala gestión de los gobiernos, que gastaban por encima de sus posibilidades, y la fuerte dependencia del ingreso del petróleo. Esta tormenta perfecta derivó en una gran inflación, quiebra de bancos y enorme descontento social. Como consecuencia, en el año 2000 se produjo un golpe de estado militar que entregó el poder político de derecha, que trataron sin éxito de reducir la situación. No fue hasta la llegada de Rafael Correa en 2007 cuando Ecuador vivió una época dorada. Correa implementó reformas sociales y económicas gracias a los ingresos del petróleo, cuyo precio estaba muy alto entonces. Redujo la pobreza e impulsó la inversión en infraestructuras y servicios públicos. Pero su estado autoritario empañó sus logros. También tras la llegada al poder de Correa, la base militar que tenía Estados Unidos en Manta fue retirada. La función del puesto de operaciones avanzadas, FOLS por sus siglas en inglés, sería detectar, controlar y rastrear aeronaves que realizaran actividades ilegales vinculadas al narcotráfico. La decisión de cerrar 4 locaciones que operaban fue decisión soberana de Ecuador. Nosotros notamos, sin embargo, que la clausura dejará una seria brecha en los esfuerzos de Estados Unidos y sus socios para enfrentar el tráfico de drogas ilegales en la región. Ecuador, en tanto, destaca éxitos de su propio programa de lucha contra el narcotráfico y afirma que no es necesaria la permanencia de una base militar extranjera en su territorio. Cuando le sucedió Lenín Moreno en 2017, la burbuja explotó. La economía centrada en el petróleo se resintió con la caída de precios. Además, Correa había dejado el país sobreendeudado. Moreno tuvo que aplicar recortes muy impopulares. Esta recesión y austeridad crearon un caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado. Con la economía dolarizada, Ecuador se convirtió en un paraíso para el blanqueo de dinero y operaciones logísticas de narcos. Pronto carteles mexicanos y mafias internacionales se aliaron con bandas locales para traficar drogas, utilizando puertos ecuatorianos, también para llevar allí sus enormes ganancias en dólares. Al tiempo, la pobreza y la falta de oportunidades empujaron a muchos jóvenes a engrosar las filas de estas organizaciones criminales. Detrás de los grupos narcos ecuatorianos están los poderosos carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la mafia internacional de los Balcanes. Los choneros operan para Sinaloa, mientras que los lobos y los tiguerones son brazos armados de Jalisco y a su vez operan con la mafia de los Balcanes.
Su guerra por el control territorial y la ruta también ha ensangrentado las calles de Ecuador. La principal razón por la que el tráfico de cocaína es extremadamente lucrativo es por el alto margen que deja entre el costo de producción y el precio final. Producir 1 kilo de cocaína puro a partir de la hoja de coca puede costar unos $700, incluidos todo el proceso de cultivo, transporte, procesamiento, químico y logística. Pero este mismo kilo se puede vender al por mayor por unos $25.000 en Estados Unidos y se le saca hasta $120.000 si se distribuye en dosis al menudeo. Esas enormes ganancias son el gran incentivo para que las mafias y carteles internacionales hayan hecho de la cocaína su principal negocio. Además de los altos niveles de adicción que genera la demanda relativamente escasa y leal, los consumidores están dispuestos a pagar casi cualquier precio por la droga. Ahorita vemos qué onda. Ahorita vemos qué pedo. No. No, todavía no. Todavía no. Yo creo que es mejor idea esperar los resultados del laboratorio. Tranquila y yo nerviosa, ¿sí? Es que no estoy segura de que sea honesto. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. ¡Qué pedal! ¡Qué highs! ¡Qué rollo! ¡Qué Pedro, pinche Pablo! ¿Y esta quién es? ¿Es tu vieja? Es López, teniente. Lleva con nosotros 6 años. Ah, pues qué chingón. Pues qué chingona está tu vieja. Que se armen los pinches chingadazos. Otras ventajas que motivan a los narcos son la facilidad de producción en países con escaso control estatal, como lo es Ecuador, la posibilidad de sobornar autoridades y lavar ganancias, y lo compacto del producto para su transporte y distribución encubierta. Por el lado del consumo, la cocaína también permite precios de reventas muy inflados por su producto ilegal. Los traficantes locales pueden multiplicar varias veces lo que le costó la droga al por mayor. Además de ser el polvo blanco genérico, se puede cortar y diluir fácilmente para maximizar sus ganancias. Tomando en cuenta que 1/3 de toda la coca de Colombia pasa por Ecuador antes de ser distribuida a Norteamérica y Europa, además de que la proveniente de otros países vecinos como Perú, esto hizo que en Ecuador se haya convertido el centro logístico principal de distribución de toda la droga desde sus principales puertos. Poco a poco las organizaciones criminales locales se fueron extendiendo y llegando cada vez más lejos, lo que se ha convertido en una completa amenaza tanto para el gobierno como para la sociedad. Es que se han vuelto incontrolables, como el cobro de extorsiones, sicariato, vandalismo y la violencia, más la guerra que tienen entre pandillas con el fin de tomar el control de la zona, ha hecho que nuevos candidatos a la presidencia le quieran hacer frente, como fue el caso del candidato Fernando Villavicencio. Aquí estoy, doña Luisa González, con todo el pueblo chorero en mi corazón. ¡Viva Chore, carajo! ¡Eso! Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. De Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. La mafia política, porque es la mafia política financiada por los narcos. Yo no les tengo miedo, que vengan nomás. Lo único que pueden hacer es matarme. Y con eso liberamos un pueblo entero.
Yo no le tengo miedo a la muerte porque yo ya vencí sobre ella. Yo me entrego entero a mi pueblo. Miércoles 9 de agosto. Son las 6:20 en Quito, Ecuador. Fernando Villavicencio, uno de los candidatos a las elecciones presidenciales del 20 de agosto en Ecuador, acaba de terminar un mitin en el barrio de Iñaquito. Entre la multitud se dirige a su coche escoltado por su equipo de seguridad. Justo en el momento en el que entra en el vehículo se escuchan varios disparos. El político de 59 años recibe 3 en la cabeza. Según la investigación, se dispararon al menos 40 tiros y varias personas resultaron heridas. Yo estuve atrás de mi hermano y ese momento era como una luciérnaga de balas. Los disparos duraron mucho tiempo. El coche del político se esfuma entre los gritos de pánico de sus seguidores, que se tiran al suelo para ponerse a salvo. Los que pueden se cobijan en el interior del edificio. Son momentos de incertidumbre. ¿Qué pasó con Fernando? Villavicencio es trasladado a un centro médico, hasta donde también llegan otros heridos. En el lugar de los hechos, un médico confirma la noticia. Fernando está resguardado ya. Hablamos con María Paula. No, ya hablamos con María Paula. Por favor, yo acabo de ver. No pasó nada. La policía. En la clínica de la mujer no es así, está muerto. No solo eso, tanto fiscales como jueces, periodistas que tratan de investigar los nexos que tiene la mafia con funcionarios del gobierno son amenazados y hasta silenciados. Con la llegada de Daniel Noboa a la presidencia de Ecuador, con la promesa de combatir el narcotráfico que azota al país, su plan es encarcelar a los capos más peligrosos en prisiones de máxima seguridad e incluso crear cárceles flotantes para aislarlo. Esto enfureció a las bandas criminales, que empezaron a corromper instituciones y comprar voluntades, pues las cárceles donde se encuentra se han convertido en sus centros de operaciones ilícitas. La gota que derramó el vaso fue la fuga del Fito, el líder de los choneros, cuando estaba a punto de ser trasladado a una cárcel de alta seguridad. Al mismo tiempo estallan motines coordinados en 6 prisiones más y otros 30 reos más el cabecilla de los lobos logran escapar. Los amotinados toman como rehenes a 140 guardias penitenciarios. Además asesinan a algunos para enviar un mensaje al gobierno. También retienen a policías y funcionarios. El presidente expresa que no negociará con terroristas. Además decreta el estado de conflicto armado interno contra 22 grupos criminales y despliega el ejército para dar caza a los fugados y tratar de controlar la situación en el país, ya que las bandas tomaron tregua momentánea para declararle la guerra al gobierno. En represalia, los narcos siembran terror en las calles con atentados y asesinatos. Un comando armado de los tiguerones irrumpe en un canal de la TV, el TC de Guayaquil, cuando transmitía en vivo las noticias. Los sujetos llevaban armas y explosivos, con los que amenazaban al personal. Aunque lograron detenerlos sin víctima, el presidente ha anulado los derechos de los presos y declarado objetivos militares a estos grupos. Perú, el vecino de Ecuador, también ha declarado emergencia y enviando apoyo policial, además de Estados Unidos y otros países. Incluso el expresidente Correa, prófugo por cargos de corrupción, ha dado su respaldo. Es probable que otros países latinoamericanos sigan los mismos pasos de El Salvador y opten por mano dura. Esto podría mejorar la seguridad a corto plazo, pero la raíz del problema va más allá. La violencia es el refugio de los marginados que se sienten excluidos por el Estado. Los cuadros de las bandas los forman jóvenes sin educación ni trabajo, que encuentran permanencia en estos grupos. La pobreza y el desamparo de estos jóvenes son problemas estructurales de la economía ecuatoriana. Se necesitan soluciones integrales, no solo mano dura. Ecuador debe enfrentar reformas económicas y sociales, invertir en educación, generación de empleos y oportunidades para los más vulnerables. De lo contrario, la violencia seguirá. Es un ciclo que se retroalimenta. Exclusión social, pobreza y violencia, y todo vuelve a empezar. Romperlo requiere de voluntad política y visión a largo plazo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo puede el país de la región enfrentar la raíz de la violencia? ¿Qué medidas debería aplicar? Los leo en los comentarios. Con parte del control. Puedes chequearlo, por acá te lo dejaré.